Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. En aquel tiempo de los años duros de la guerra, los fieles de la parroquia en Alepo fueron un apoyo fundamental. Jóvenes, adultos y niños hicieron de la misión algo propio. Se les veía la preocupación que tenían por lo fundamental de toda misión, dar gloria a Dios y salvar las almas. O como nos dice la verdad encarnada, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se os darán por añadidura. Para muchos de los fieles, la guerra se transformó en una ocasión privilegiada para volver a lo esencial, a lo más importante de la vida, y para hacer que otros pudieran recuperar el tiempo perdido, pues, como nos amonesta el mismísimo Dios, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esa preocupación por la eternidad los transformó en apóstoles en la guerra. Colaboraban con espíritu de fe y caridad para que la misión de Alepo no solo tuviera la fuerte impronta de una obra de misericordia propiamente cristiana, sino también para que fuera un instrumento eficaz para acercar a las almas a Dios en medio de las tinieblas diabólicas de la primavera árabe. Inmediatamente al enfrentarse a las sombras de muerte, transformaron su fe en obras concretas, como dando una respuesta a la inquietud y exhortación del apóstol Santiago, que nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sin embargo, la dificultad no viene solo de una fe sin obras, de cristianos estériles, sino que también viene de un activismo y de unas obras hechas sin fe, que no aprovechan a nadie, que se pierden. ¿Cuántas son las organizaciones, grupos, personas que se mueven mucho, que emprenden tal o cual quehacer, muchas veces faltando a su deber de Estado y obligaciones propias, que se manifiestan en todo lugar y por toda causa supuestamente loable, incluso con medios violentos y coercitivos, que se agotan en la defensa de los derechos de tales o cuales y hasta en causas estúpidas, pero que en definitiva son obras que tienen el riesgo de la extinción infructuosa, son obras sin sustancia trascendente, son polvo que se lleva el viento. Por eso, los que trabajaban mano a mano en la misión de Alepo, nuestros fieles, comenzaron a reflexionar más en que sus obras debían ser como frutos que vienen necesariamente de una fe bien vivida. De lo contrario, todo lo que realizarían serían obras muertas, sin mérito, sin sabor de eternidad, que no sirven a nadie. Porque, dice San Pablo, sin fe es imposible agradar a Dios, pues el que se acerca a Él ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Y en otra parte, el apóstol de los gentiles nos dice que debemos ser conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo.
no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Las obras que emprendían los fieles de la parroquia expresaban su deseo profundo, sincero, de crecer en la fe en Cristo, de buscarlo, o como dice San Pablo nuevamente, la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se dieron cuenta entonces que si no tenían una vida cristiana profunda y seria, o al menos la buscaban, sus obras correrían el riesgo de convertirse en mero activismo, más aire al viento, obras muertas. Así, al mismo tiempo que se sacrificaban generosamente para ir en ayuda de los que más sufrían, tenían siempre en el corazón y los labios el deseo de evangelizar, de comunicar aquello que creían y así atraer a otros a Dios, a la vida cristiana y parroquial. Cosa que se hizo más patente después de los ejercicios espirituales, en donde meditaron el principio y fundamento de la vida humana y que escribió San Ignacio de Loyola. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Fadishal era un joven de entre los fieles a los cuales nos referimos. Durante el tiempo en el que estuvimos en Siria nos ayudó incondicionalmente y aún continúa colaborando estrechamente con nuestros misioneros que siguen en Alepo. Al principio era un poco vago, perezoso, pero pronto comenzó a manifestarse en él algo que parecía que tenía dormido, como tantos otros jóvenes, quizás producto de la vida cómoda, alepina, de antes de la guerra. Estaba siempre con nosotros. Nos ayudaba en todo tipo de tareas. Nos acompañaba a comprar, nos sugería los sitios a donde ir, a donde no ir, de acuerdo a las circunstancias de cada día. Trabajaba en las distintas actividades que emprendíamos, sea que fueran para el obispado, el templo, la casa. Era un tipo práctico e ingenioso. Buscaba el modo de arreglar lo que se hubiera echado a perder o lo que había que mantener, aún sin tener a disposición los medios necesarios, ya que la guerra había dejado a la población prácticamente sin nada. Se conseguía combustible para seguir teniendo su autito, un Fiat rojo viejo, que en un momento del conflicto era el único medio con el que disponíamos para las actividades más difíciles y para las acciones más riesgosas, aun cuando el color del auto y el modelo nos delataba. Fadi siempre estaba dispuesto a ir donde le pidieran y siempre se adelantaba para atender a sus religiosos y sacerdotes. Era igualmente entusiasta o más cuando se trataba de labores específicamente pastorales o apostólicas. Nos acompañaba en la visita a los enfermos. Se informaba de quienes nos necesitaban para cualquier tipo de servicio pastoral o caritativo. Iba constantemente a la parroquia para rezar con nosotros. Era como si su oración tomaba más fuerza en compañía de religiosos y sacerdotes. Él fue uno de los jóvenes que insistieron en hacer los ejercicios espirituales que realizamos en el obispado. Pasado el tiempo, me pidió hacer dirección espiritual para profundizar y avanzar en su vida espiritual. Y siempre llevaba el rosario en la mano. Nos llevaba a otros jóvenes para que conocieran nuestra parroquia. Era un verdadero experto en las verdaderas redes sociales, las reales, no las de fantasía, virtuales, ya que como era un tipo amigable, conocido, hacía contactos entre las diversas parroquias de Alepo, de diversos ritos e incluso ortodoxas.
y alguno que otro amigo musulmán. Eso es aprovechar los talentos. Fue así que venían a la iglesia jóvenes de los más variados ambientes, y nosotros a su vez nos abríamos paso por otras comunidades, conociéndolas y participando de sus actividades. No faltaba el que saludara a Fadi con cariño, y él nos presentaba a nosotros con respeto y orgullo. Nosotros consagrados éramos sus amigos y familia, y se alegraba de que otros nos conocieran. Fadi no era un tipo letrado, pero jamás faltaba a los grupos de formación. Siempre tenía alguna broma o un comentario que daba alegría al resto. Y también trataba de participar y hacer alguna pregunta que animara el debate. Cuando alguien no aparecía por un tiempo, se preocupaba y nos avisaba para ver qué sucedía. Y en muchos momentos de gran conflicto nos llamaba por teléfono si habían comunicaciones, o incluso se escapaba hasta la iglesia, que le quedaba unos buenos 35 minutos de distancia, bien peligrosos en esas circunstancias. Todo esto para ver si estábamos bien, para ver si la parroquia estaba bien. En fin, Fadi era un alma fiel. Como ven, con el paso del tiempo, comenzó a pasar mucho más tiempo en la iglesia. Eso sí, nunca desatendió a su familia, al punto que algunas veces traía a todos los suyos a la parroquia para que no estuvieran solos. Así conocimos a la familia de Fadi, que rápidamente comenzó a ser nuestra familia. Era como si aquello que encontró en la iglesia y su mismo crecimiento espiritual quería comunicarlo a otros para que tuvieran la misma experiencia de fe y los mismos frutos. Muchas veces, como a otros jóvenes, le ofrecieron irse al Líbano a vivir una vida mejor, lo que era una tentación para él, ya que pertenecía a una familia de clase media baja, es decir, gente de trabajo, esfuerzo. Y una oportunidad así hubiera sido realmente buena, importante, porque quizás le hubiera permitido tener una vida mejor, llevarse a su familia a un lugar más seguro y pacífico. Pero desistió por dos motivos claros: su familia y la vida en la parroquia. Como se había reencontrado con su fe y práctica religiosa, no la perdería por nada. Era más importante su relación con Dios que la seguridad que podría dar el irse a otro país, por ejemplo. Además, esas mismas circunstancias le permitían ponerse a prueba en la caridad, porque como dijimos, las obras son meritorias si parten de la fe vivida, y la fe se manifiesta en obras que se abren definitivamente a la trascendencia, es decir, que se hacen para gloria de Dios y la salvación de las almas. Como Fadi, queridos amigos, tuvimos la gracia de conocer a muchas personas, muy normales y con las mismas dificultades y desafíos de tantas otras, pero que supieron aprovechar la cruz de una guerra horrible para dar frutos de vida eterna allí, en esas circunstancias. Así, en la sencillez y docilidad del día a día, y guiados por las palabras de San Pablo que nos dicen que también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Con la mirada llena de Jesús, nuestros fieles hicieron crecer la misión de Alepo, dando gloria a Dios y llevando a muchos a la fuente de la salvación. En este día en que narro estas cosas, he recibido la noticia de que el padre de Fadi ha fallecido.
Recemos por su alma y por el consuelo y fortaleza de toda su familia. Y les pido también oraciones por todos nuestros fieles de Siria, para que sigan firmes en la brecha. Que Dios los bendiga mucho.